En 2023, autoridades mexicanas descubrieron un rancho en Jalisco que no criaba ganado, criaba sicarios. Este lugar, un campo de entrenamiento del crimen organizado, es el ejemplo perfecto del efecto Lucifer. Cómo sistemas corruptos convierten a personas comunes en monstruos. La lección: el mal no nace, se fabrica. Bienvenidos amigos, mi nombre es Cristian Reyes y hoy en este video exploraremos el lado más oscuro de la naturaleza humana a través del concepto del efecto Lucifer. Tomaremos como referente los recientes hallazgos y acontecimientos presuntamente ocurridos en el rancho de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, en México. Este rancho descubierto recientemente se dice que funcionó como campo de entrenamiento y exterminio para grupos del crimen organizado. Este lugar donde se forjaron comportamientos que desdibujan la línea entre lo humano y lo monstruoso nos invita a cuestionarnos cómo puede un entorno transformar a las personas y empujarlas al abismo del mal. En este video abordaremos este tema todo desde la psicología. Comencemos. Philip Zimbardo demostró en el experimento de la prisión de Stanford en 1971 que bajo ciertas condiciones cualquiera puede volverse un verdugo. En Jalisco el sistema es más simple. Ofrecen dinero a jóvenes pobres, los adoctrinan con lealtad ciega y los convierten en herramientas desechables para el crimen organizado. El efecto Lucifer es un término popularizado por Philip Zimbardo en su influyente obra The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. El efecto Lucifer se refiere a cómo personas comunes pueden realizar actos atroces cuando se insertan en ambientes que favorecen la deshumanización, la desindividuación y la obediencia ciega a normas o autoridades abusivas. Zimbardo argumenta que el ambiente y las condiciones sociales pueden transformar comportamientos ordinarios en conductas malévolas, como se ilustra en estudios clásicos de psicología social, por ejemplo, precisamente el experimento de la cárcel de Stanford de Philip Zimbardo, y en análisis también de abuso sistemático. En el rancho de Jalisco, este fenómeno se manifestó de forma escalofriante, un espacio donde se combinaba la brutalidad, el adoctrinamiento y la eliminación sistemática de la empatía, utilizado por organizaciones criminales para formar a sus sicarios y para la exterminación de sus enemigos. En el caso del rancho, los secuestrados forzados a convertirse en sicarios podrían haber sido sometidos a una despersonalización tan intensa que perdieron su capacidad de identificar empatía por otros. El entorno opresivo y violento puede actuar como catalizador para que la identidad y la moralidad se erosionen rápidamente, lo que es un punto central precisamente del efecto Lucifer. Por otro lado, la obediencia a la autoridad y la presión del grupo. Así como en el experimento de Milgram se demostró la poderosa influencia de la autoridad, en estos contextos el abuso del poder por parte de criminales puede inducir a una obediencia forzada, donde incluso actos violentos se convierten en algo normativo en la medida que el ambiente refuerza la idea de supervivencia y castigo severo ante la desobediencia. También es importante tener en cuenta los procesos de adaptación a la violencia. El ambiente extremo puede desencadenar mecanismos de adaptación en los individuos donde el trauma y el miedo se transforman en una forma de supervivencia. Asumir roles violentos para evitar un daño mayor o para ganar cierta forma de control puede ser bastante viable en ese entorno, que es bastante caótico y donde esta normalización de la violencia es uno de los componentes que se discuten precisamente en el marco del efecto Lucifer. Aunque el efecto Lucifer ofrece un marco útil, es importante destacar la multicausalidad, la transformación de víctimas en perpetradores en contextos de extrema violencia es el resultado de múltiples factores, incluidos traumas preexistentes, condiciones socioeconómicas y la falta de alternativas a la que se enfrenta esta gente que muchas veces fue engañada buscando trabajo. También es importante tener en cuenta los factores contextuales, la cultura, las dinámicas de poder locales y las estrategias de control del crimen organizado también juegan roles cruciales que se superponen a lo que se explicaría únicamente por un efecto psicológico inducido por el ambiente. La realidad a veces parece haber sido escrita por un guionista con un sentido del humor bastante macabro. Sin embargo, a diferencia de la ficción, estos procesos dejan cicatrices profundas en las vidas de quienes son forzados a adaptarse a entornos tan brutales, lo cual nos recuerda que la psicología, por muy sofisticada que sea,
siempre se enfrenta a la cruda complejidad de la experiencia humana. Desde el punto de vista neuropsicológico, estudios como el de Yehuda et al. De 1998 demuestran que el trauma y el ambiente hostil puede alterar las funciones claves del cerebro, facilitando la deshumanización y la violencia. El efecto Lucifer se centra en dinámicas grupales y situacionales, pero en contextos del crimen organizado hay elementos adicionales como otra vez el trauma extremo, la supervivencia física y factores socioeconómicos como la pobreza y la falta de acceso a justicia. Estos requieren complementar el análisis con teorías sobre el trauma psicológico, como el trastorno de estrés postraumático o teorías criminológicas. En resumen, si bien el efecto Lucifer no explica por sí solo la compleja transformación de secuestradores en sicarios en contextos tan extremos, ofrece un marco teórico valioso para entender cómo ambientes opresivos y coercitivos pueden erosionar los límites morales y humanos, y la realidad, como bien sabemos a través de innumerables relatos del crimen organizado en México, es multifactorial y requiere un análisis que combine la psicología con las realidades sociopolíticas y el contexto cultural del entorno y pues de la localidad, sobre todo del estado de Jalisco. Pacientes que son víctimas y verdugos. Esto es importante abordar. La obediencia y desindividuación. Estudios clásicos como el experimento de la obediencia de Milgram y el estudio de la desindividuación han demostrado cómo las circunstancias pueden llevar a personas comunes a cometer actos que en otro contexto serían prácticamente inconcebibles. Estos conceptos se relacionan estrechamente con las dinámicas observadas en entornos de violencia sistemática. Por ejemplo, el poder de la situación y coerción. Zimbardo, en ese sentido, destaca que entornos extremos como el campo de entrenamiento controlado por el crimen organizado del que estamos hablando, pueden anular la autonomía individual. Los secuestrados, sometidos a aislamiento, violencia y amenazas de muerte, enfrentan una pérdida de control, similar a la observada en el experimento de la prisión de Stanford. La coerción extrema, ejecutar o ser ejecutado, por ejemplo, fuerza la obediencia, reduciendo la capacidad de resistirse. Por otro lado, también otra vez la deshumanización y la desindividuación. Los criminales deshumanizan a las víctimas tratándolas como herramientas en lugar de personas, un mecanismo que facilita la violencia. Zimbardo lo vincula a genocidios como el Holocausto. Los secuestrados, a su vez, pueden experimentar desindividuación. Al ser forzados a usar uniformes o apodos, pierden su identidad previa y adoptan roles de sicarios para poder sobrevivir, disociándose por completo de los actos que cometen. Como en los estudios de Stanley Milgram, la jerarquía del crimen organizado actúa como una autoridad ilegítima pero omnipresente. La obediencia se impone mediante el miedo y la lealtad al grupo criminal se convierte en una norma para evitar precisamente castigos o represalias. Otra parte importante es la adaptación gradual al mal. Zimbardo explica que las personas no se vuelven crueles de golpe, sino que a través de pasos incrementales. A los secuestrados quizás se les obligó primero a realizar tareas menores, luego actos más violentos, normalizando progresivamente la brutalidad, un proceso llamado foot in the door. Por otra parte, también hay que considerar el aislamiento y la alteración de la realidad. El rancho opera como un sistema cerrado, similar a una cámara de eco, donde las reglas del crimen organizado reemplazan las sociales. Esto distorsiona la percepción de lo que es aceptable y limita las opciones de escape, generando una impotencia aprendida. En su libro El efecto Lucifer, entender cómo personas buenas se transforman en malas, Zimbardo expone cómo factores situacionales pueden empujar a las personas a comportamientos extremos. Esta obra es fundamental para comprender cómo el ambiente puede subvertir la moralidad del individuo. Y aquí es importante preguntarnos cómo tratar a alguien que fue forzado a matar. Los terapeutas enfrentan dos enemigos: la desindividualización, el paciente obviamente ver la muerte como un trámite, y el miedo a represalias. Además, muchos criminales creen que la terapia es para débiles, como si la empatía fuera precisamente un defecto y que obviamente ellos pues no tienen. Los entornos que inducen al efecto Lucifer dejan secuelas profundas en la psique de quienes los experimentan, tanto víctimas como perpetradores. Los sobrevivientes pueden presentar síntomas de trastorno de estrés postraumático, disociación y una alteración radical de la percepción de la moralidad. Para el paciente, revivir estos traumas puede significar una lucha constante entre recuerdos intrusivos y sentimientos de culpa y desesperanza.
Para el terapeuta, el reto consiste en reconstruir la identidad y la capacidad de empatía en personas marcadas por la brutalidad. La intervención terapéutica debe abordar no solo los síntomas, sino también el entorno que facilitó la deshumanización. Estudios respaldados por la investigación de Foa et al. De 2005 indican que la terapia cognitivo-conductual y la terapia de exposición combinadas, también con intervenciones somáticas, pueden ayudar a reintegrar la experiencia traumática. Según estudios también de la UNAM, en 2022, el 40% de los reclutados por el narco en Jalisco sufrieron abuso infantil. El ciclo víctima, victimario, cadáver se repite desafortunadamente. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo que se infiltró en la Gestapo nazi para sabotearla. Bonhoeffer entendió que para vencer el mal hay que jugar su juego, obviamente sin perder el alma. En 1943 se hizo pasar por un nazi para exponer sus crímenes. Hoy, en Jalisco, colectivos como Madres Buscadoras arriesgan sus vidas para encontrar a sus desaparecidos, porque a veces la luz solo brilla en la oscuridad. Entre las sombras de la historia encontramos figuras cuya vida ilustra la transformación inducida por ambientes extremos. Un ejemplo impactante de esto puede ser el mismo Joaquín Chapo Guzmán, cuyo ascenso en el mundo del narcotráfico refleja cómo la exposición a entornos de violencia y corrupción pueden moldear comportamientos a niveles extremos. Aunque su historia está plagada de actos condenables, el análisis de su trayectoria nos ofrece una ventana para entender precisamente el efecto Lucifer, cómo individuos en determinadas circunstancias pueden ser arrastrados por la fuerza del entorno hasta perder su sentido ético. La evolución de El Chapo es una lección sobre el poder de las circunstancias y la capacidad del entorno para transformar la naturaleza humana. Esta transformación oscura se asemeja a la atmósfera caótica de Perros de Reserva, donde la lealtad se desmorona y la moral se vuelve algo relativo. Podemos también ver paralelos con Heat, donde el implacable mundo del crimen revela la delgada línea entre el orden y el caos en la psique humana. Ante la devastación que genera un entorno como el del rancho de Teuchitlán en Jalisco, tanto la terapia individual como las intervenciones comunitarias se vuelven esenciales. Algunas estrategias efectivas incluyen, pues, la terapia de exposición prolongada. Esta permite al paciente confrontar gradualmente los recuerdos traumáticos en un entorno seguro, reduciendo la intensidad emocional. También puede servirnos bastante las intervenciones somáticas y mindfulness. Siguiendo la línea de Bessel van der Kolk en The Body Keeps the Score, técnicas como la meditación, yoga y respiración consciente pueden liberar tensiones y restaurar la conexión cuerpo-mente. También importante la construcción de redes de apoyo, establecer grupos de apoyo y espacios seguros donde las víctimas puedan compartir sus historias es fundamental para la recuperación y la resignificación del trauma. Walter White no es un héroe, es la fantasía de un hombre débil que usa el crimen para sentirse poderoso. En México esa fantasía se llama narcocultura y tiene corridos. Este es un tema bastante interesante para analizar en otro video, obviamente desde la psicología, porque tiene aspectos bastante curiosos también desde la sociología de los que podemos hablar un poquito. Pero para seguir en este tema y seguir profundizando en la comprensión del efecto Lucifer y la transformación del comportamiento humano en entornos extremos, recomiendo los siguientes libros y algunas películas para pues seguir conociendo este tema a la vez que nos divertimos y nos entretenemos. En primer lugar, pues el libro de El efecto Lucifer, precisamente de Philip Zimbardo. Este libro es un análisis profundo de cómo las circunstancias extremas pueden transformar a personas comunes en perpetradores del mal. El segundo libro que aparece en pantalla, Ordinary Men, Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, de Christopher R. Browning. Este libro estudia cómo hombres aparentemente ordinarios se transformaron en ejecutores de atrocidades en circunstancias extremas. El tercer libro, Behave, The Biology of Human at Our Best and Worst, de Robert Sapolsky. En este libro se explora la neurobiología detrás de las conductas humanas, desde lo más noble hasta lo más oscuro. Respecto a las películas, la primera que les recomiendo es Sicario de 2015, una intensa representación del mundo del narcotráfico donde la moral se desvanece en la lucha contra el crimen organizado. La segunda película, No Country for Old Men de 2007,
una obra que muestra la violencia y el caos inertes en un entorno implacable, reflejando la delgada línea entre el orden y el desorden moral. Y la tercera película, Gomorra de 2008, basada en el libro homónimo, esta película ofrece una mirada cruda a la realidad del crimen organizado en la que la corrupción y la brutalidad se entrelazan. Otras recomendaciones que les hago, de otras tres películas y otros tres libros que para mí también son bastante importantes sobre este tema, se los dejo al final del video para no entretenernos más. Sí, el efecto Lucifer ofrece un marco útil para entender cómo el entorno del rancho de Teuchitlán manipula la psicología de las víctimas, convirtiéndolas en perpetradoras. Sin embargo, es clave integrar otras perspectivas como el trauma complejo o la coerción física para precisamente tener una explicación más completa de este fenómeno que no sucede solo en Jalisco, sino en todo México. Pero en particular en el rancho de Jalisco no es una anomalía, es un síntoma de un sistema que premia la crueldad, pero así como el mal se construye, también puede desarmarse. La pregunta es, ¿preferimos seguir contando cadáveres o construir alternativas? El efecto Lucifer nos muestra que el entorno puede transformar a las personas llevándolas por caminos de violencia y deshumanización. El rancho de Teuchitlán en Jalisco es un ejemplo escalofriante de cómo la corrupción y el poder pueden convertir un espacio en un hervidero de maldad. Sin embargo, reconocer estas dinámicas es el primer paso hacia la transformación y la sanación. Tanto si eres un sobreviviente de tales entornos como si eres un profesional de la salud mental, te invito a profundizar en estos temas y a cuestionar las circunstancias y a buscar la luz en medio de toda esta oscuridad. La terapia psicológica es una herramienta poderosa para rescatar la humanidad y transformar el dolor en crecimiento. Importante también, siempre hay que matizar y considerar los múltiples factores que intervienen. Si este tema te impacta o conoces a alguien que pueda necesitar ayuda, comparte este video, suscríbete y únete a la conversación. Juntos podemos construir un camino de resiliencia y de esperanza. Y también, si este video te hizo entender algo, te invito a que lo compartas. Y si el peso del mundo te aplasta, agenda una consulta. La terapia no es solo para locos, es para los que quieren sanar un país roto, un individuo que necesita, o una sociedad que necesita esos individuos. Entonces, pues los invito a que busquen, como siempre, ayuda profesional si están pasando por situaciones tan extremas como esto que platicamos el día de hoy respecto a la violencia, el narcotráfico, etcétera. Con mayor razón hay que buscar y generar también esas redes de apoyo y buscar, como les digo siempre, ayuda profesional. Y cualquier cosa, amigos, pues los invito a que me compartan en los comentarios qué les pareció este video, les agradó este tema, les gustaría que hiciéramos otro respecto a otra cuestión de la narcocultura, y cualquier cosa, pues nos seguimos viendo más adelante en estos videos. Hasta pronto, amigos. Chao.